Bienvenidos a una nueva edición de América Directo. En esta oportunidad estamos en comunicación con Julieta Ramos Elordi. Ella es investigadora titular del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, desde México DF, y con ella vamos a estar conversando en los próximos 20 minutos sobre el tema de los insectos, ¿no? Si serán o no el alimento del futuro y si se podrán considerar como un alimento básico de la dieta diaria de los humanos de aquí en los próximos años. Julieta, bienvenida, ¿cómo anda? Muy bien, gracias, muchas gracias. Bueno, le queríamos agradecer esta comunicación con América Directo y lo primero que le preguntamos es, usted lleva investigando el tema de los insectos como alimentos en los últimos 30 años. ¿En Sí. cuánto cree que se transformará en un alimento básico para la humanidad y para todo el mundo, no? Para la humanidad puede ser que ya esté transformado. Ya hay muchos insectos que se enlatan, que se exportan, que varios chefs los han preparado de diferentes maneras en diferentes países, que ha habido un boom de esto, por ejemplo, incluso en Estados Unidos, y que pues va a continuar siéndolo por la necesidad de tener una fuente de proteínas en el futuro, y entonces que sea sustentable como lo son los insectos, pero en cuanto a que se los coma todo el mundo, entonces no sabemos pues depende de las creencias de cada persona. Hay gente que no se come una víbora, hay gente que no se come un alacrán, una araña, o que no se come una res, ¿no? Simplemente que son vegetarianos, no comen nada de carne. Entonces, pues yo creo que va a ser muy pronto, agraciadamente y desgraciadamente, las dos cosas, ¿no? De que van a ser los insectos un alimento ya, no en el futuro, porque el futuro ya está aquí, ya lo tenemos y lo vemos que en muchas partes del mundo su consumo es cotidiano y diversificado, y que esto es lo que ha ayudado a la supervivencia de este tipo de gente. Claro, en cuanto nosotros todavía tenemos las cosas empaquetadas, vamos a los supers, conseguimos las diferentes mercancías que utilizamos en nuestra alimentación, pero ellos pues no tienen esa forma de ser, y eso lo encontramos en todas partes del mundo que no se encuentren cerca de ciudades. Julieta, ¿cuánto depende, digamos, o cuánto se relaciona el alimento, los insectos como alimento, con el crecimiento que se está dando tan acelerado de la población? Pues se relaciona mucho porque la crisis está incrementando, y los únicos insectos que crecen de una forma geométrica son los insectos, es decir, la ley de Malthus. Entonces vemos que es el grupo dominante sobre la Tierra, constituyen 4/5 partes del reino animal, y se les encuentra en todos los medios que existen, desde el desierto hasta en el agua. En lo único que no hay abundancia es en el mar, donde hay pocas especies. En América Latina, México, donde está, donde reside usted y donde investiga, es uno de los países donde el consumo de insectos se da también en la cotidianidad, ¿no? ¿En qué otros países de la región se consumen los insectos como alimento? En Guatemala, en Panamá, en Nicaragua, en Honduras, digo en Honduras, en Ecuador, en Colombia, en Brasil grandes cantidades, en Venezuela. Muchas veces no es la gente, sino las diferentes etnias que lo pueblan, que tenemos que los consumen. La gente muchas de las veces desconoce que son insectos lo que están comiendo. Si le dan algún estado inmaduro, por ejemplo, en las gentes de la ciudad, llega uno al restaurante y dice, que le pregunta al chef o al maître, ¿no? ¿Qué es lo que le recomienda para comer? Dice, mire, pruebe unos escamoles que son deliciosos, y que aunque estén caros, vale la pena probarlos, etcétera, y no saben que están comiendo estados inmaduros de la casta reproductora de las hormigas del género Liometopon. Entonces, y saben riquísimo. Entonces, si dijera yo saben horrible, pues no, ni qué.
pero saben delicioso. El gusano blanco de maguey es una exquisitez también. El gusano rojo se utiliza para diferentes cosas, no nada más para consumirse, sino también para meterlo en la botella de mezcal y ponerlo en la sal de maguey para tomarlo con el mezcal también. Y pues cuando se exportó mezcal sin el gusano a Estados Unidos porque la FDA no lo aceptaba, entonces no se vendió el mezcal. Entonces me vinieron a pedir la asesoría para que dijera yo que era realmente una cosa nutritiva como lo es, y pues ya di los datos y ya se les permitió que entrara con todo y mezcal. Ujú. Entonces vemos que hay cosas que están arraigadas y que pues que, aunque no lo crea uno, están en el interior, ¿no? Entonces, uno puede vivir en sábanas de seda y no dormirse sobre la tierra o en petates, pero en un tiempo siempre todos probamos algún insecto de alguna manera. Cotidianamente nosotros lo hacemos con las larvas de mosca. Por ejemplo, hay más de 3,000 larvas de mosca, digo, huevos de mosca en las botellas de catsup. Y toda la gente se toma el catsup con singular alegría y ni siquiera tiene idea que si se llegaran a morir lo que iba a nacer eran estas larvas, porque el estómago ya no las mata con la acidez que se produce, ¿no? Entonces constantemente así los tenemos en las comidas sin darnos cuenta, en las tortillas, en el pan que van ya molidos. ¿Por qué? Porque los hilos están plagados también de estos insectos de diferentes tipos, y a la hora de hacer la harina lo muelen todo, y entonces estos van junto con eso y no saben feo. Entonces, la gente pues no nota que existen. Nosotros como investigadores pues lo sabemos, ¿no? Lo hemos investigado, lo hemos visto, y entonces pues no se dan cuenta. Y así como eso, poco a poco se va haciendo de un platillo que ahorita está así en los restaurantes más caros de México y de Nueva York, y en París también hay, en Alemania hay gente que lo hace, incluso que han escrito libros sobre esto. Entonces están presentes poco a poco, mediante cultivos o mediante capturas, ¿no? Entonces van a estar más en las mesas de otro tipo de restaurantes, no de 5 tenedores. Julieta, Entonces, en la región en América Latina, ¿cuáles son los insectos más comunes para consumo humano? los chapulines. Los chapulines son abundantes en todos lados, tienen un muy buen prestigio dentro de la gente por los cuentos de Walt Disney y de otras historias. Entonces otros no, otros los ven como asquerosos, como las mariposas negras o algún tipo de creencia popular o particular que tengan. Entonces esta gente en un momento dado pues no los consume, pero los chapulines todo el mundo los acepta, los grillos también todo el mundo los acepta, y a los gusanos muchas veces no los aceptan porque piensan en otra cosa, ¿no? Entonces para mucha gente equivale a la muerte, entonces que se agusana uno y entonces ya no quieren, pero en cuanto los prueban se les quita el horror que tenían, ¿no? Porque el sabor es bueno. Y aparte son muy nutritivos, tienen una gran cantidad de proteínas, y las grasas que los conforman son grasas, la mayor parte de ellas de tipo poliinsaturado, que quiere decir que estas no hacen daño al organismo, si son las grasas que necesitamos nosotros, porque también necesitamos de la grasa. Uno de los insectos que también se come y tal vez no sea tan popular en América Latina, pero sí en lugares como China o en ciertas áreas de Asia, es la araña. ¿Usted ha probado arañas como alimento y cree que en Occidente se podrán aceptar? Ya no, nunca he probado arañas como alimento, pero las arañas no son insectos, son artrópodos, que donde pertenecen también los insectos, pero están en otra clase, la clase arácnida. Entonces aquí no he visto, sí he visto que se comen arañas, pero muy pocas, ¿eh? Más bien las arañas que hacen telarañas alrededor de las lámparas, y que la gente utiliza estas telarañas en las casas, las cuelgan alrededor de los focos para que se cojan los moscos, los capture, quiero decir. Entonces sí he visto que se comen, son arañitas chiquitas, y las asan, las sacan de la seda y las asan, y luego la seda la siguen dejando allí para evitar
que los, digo, para hacer que los mosquitos se peguen a ella y ya no los piquen. Entonces, pero tarántulas nunca he visto, por ejemplo, que la gente se las coma aquí en México. He visto documentales de los Yanomami en Venezuela y Colombia que sí se las comen, cómo se las comen, dicen que saben a cangrejo, lo cual pues no es nada feo, ¿no? Es un sabor rico. Entonces, pero no les sé decir y nunca las he probado porque no se consumen aquí. Yo creo que se come lo que hay en abundancia. Y entonces, si no lo tiene uno en abundancia, entonces no lo consume porque lo comen. ¿Por qué? Porque ven que no es sucio. Para ellos son animalitos. No son insectos, ni son feos, ni bonitos, sino son animalitos que pueden darles un alimento, pues un estado de nutrición mejor que el que tienen, en el sentido de que pues no se sienten mal, o al contrario, se sienten mucho mejor, dado que tienen muchas vitaminas y minerales que aunque sean muy pocas cantidades, entonces son necesarias al ser humano. Ujú. Julieta, ¿tiene algunos insectos para mostrarnos de los que se puedan comer ahora? ¿Algo que tenga por allí? Sí, mire, aquí separamos esta caja en donde están varias mariposas, como puede ver. Entonces todas estas se consumen en estado de larva. La única que se consume en estado adulto es esta que se llama la Xochiquetzal, que quiere decir la reina de la belleza, la reina de la primavera, la reina de las flores, y que así era para los aztecas. Tenemos también las libélulas se consumen no el adulto, sino las larvas cuando están en el agua, todavía en estado inmaduro. Luego tenemos aquí los escarabajos que es como el A ver, los escarabajo, escarabajos. los escarabajos que es Ahí está. como el Sí. escarabajo Goliat. Este escarabajo es semejante al escarabajo que hay en África, que es el Goliat. Megasoma, y Megasoma elephants, porque pues se ve que en la dimensión se come tanto la larva como la pupa como el adulto en ocasiones. Si la gente ve el adulto solo, no lo consume porque sabe que va a poner los huevos todavía. Porque después de que pone los huevos, hace la bolita esta de estiércol para que se alimente la larva. Entonces ya cuando sale, generalmente están cerca del nido. Bueno, Entonces, muchas gracias se dan por cuenta. mostrarnos allí todos los insectos de la colección también de la UNAM. Estamos en comunicación con Julieta Ramos Elordi, que es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en todo lo que es el tema de insectos y de cómo se pueden usar como alimentos. ¿Cuál es el Sí. desafío, Julieta, para usted en presentar los insectos como comida en Occidente? ¿Pasa por la vista, por la percepción o hay otros factores que se ponen en juego? No, pues hay otros factores que se ponen en juego, como los hábitos. El Distrito Federal no se hizo de la gente de aquí, se hizo de los provincianos que venían a estudiar a las universidades de aquí, porque no había universidades en provincia. Entonces ellos traían su forma de ser, sus hábitos alimenticios, y entonces se acordaban, por ejemplo, cuando iban a buscar un nido de hormigas o cuando era el vuelo de las otras hormigas, y entonces las capturaban en las lámparas por cantidades cuantiosas, tienen sabor a nuez. Entonces, entonces dice, pues es el tiempo de tal, y no es nada más el sabor en sí, sino es todos los recuerdos. Iban el conjunto de amigos, iban con el abuelito, iban con los padres o con los hermanitos. Entonces todo este conjunto de añoranzas lo que les hace continuar con esto, y entonces se empezó a hacer más hábito aquí en México, porque sabemos que el Distrito Federal en un tiempo fue cuando los aztecas era una gran laguna, entonces se comían muchos insectos pero acuáticos. Entonces, y bueno, algunos chapulines de que estaban en los pastos de alrededor, pero todo lo demás lo fueron trayendo ellos, y con todo el cambio de clima, pues sí. Y este cambio de clima precisamente es lo que está haciendo daño al ecosistema,
¿verdad? Porque pues aparte de la erosión de los suelos, de la tala de los bosques, de la contaminación del agua, contaminación del suelo, entonces muchas cosas que solo un grupo como los insectos, que tiene 350 millones de años en el planeta, puede resistir. Es decir, que sí, siempre habrá razas resistentes, como lo han hecho para diferentes insecticidas y para diferentes sustancias con que se les ha querido atacar. ¿Cree que será una clave para finalizar con la destrucción, la desnutrición humana? Muchos dicen que los insectos pueden ayudar a ese camino, ¿no? Desde luego que sí, desde luego que sí, porque la desnutrición se da mucho mayormente en las comunidades rurales, y en las zonas paupérrimas de la ciudad. Entonces se les pueden hacer los insectos en galletas, se les pueden hacer en sopas, se les pueden hacer asados, se les pueden dar de diferentes formas, en dulces mismos, como ahora ya empiezan a exportarlos de esta manera. El que empezó con la exportación de dulces fue un mexicano, pero que radica en Estados Unidos. Entonces él empezó a meterlos dentro de paletas, dentro de pirulís, entonces pues haciendo palanquetas deben ser muy sabrosos, ¿no? No hemos hecho todavía, nos hemos abocado a los guisados, pero no a la parte azucarada. Entonces, se pueden comer en el arroz, se pueden comer en la sopa, se pueden comer en el espagueti, se pueden comer cocinados ellos mismos en chutney de mango, en chutney de fresa, depende, ¿no? Incluso en pizzas. Entonces los podemos poner como un semiadorno, por decir, tanto enteros como partidos en partes, ¿no? Nosotros decimos amartajados, ¿no? Quedan muy sabrosos, y todo es cuestión de que la gente no lo sepa, porque de repente los niños ven y dicen, ay, ¿qué es esa cucaracha? Cuando es una chinche que tiene un sabor dulce, delicioso, como es la Tasus gigas, y entonces, ¿qué es esa cucaracha? Y le digo, mira, pruébala. Entonces se la di a comer, la había yo frito y le había puesto tantita sal, la probó y corrió a su casa, mamá, Julieta tiene unas cucarachas que saben ricas. No era una cucaracha, pero para él, pues era lo semejante a, ¿no? Entonces, y sin embargo el niño se la comió y lo aceptó. Una vez que fui con un sobrino a una demostración, después de una conferencia que di, una degustación, bueno, se puso malísimo de la cantidad de chapulines que comió. Fue una exageración lo que comió. Otra vez que en la casa tuve una entrevista y había huelga en la UNAM, me llevé algunos insectos secos y tenía un sobrino también que estaba chiquito, tenía 3 años, y a comérselos. Entonces es cosa nada más de lo que se les ha inculcado, y se nos inculcó que los insectos eran malos y que había que combatirlos y que había que matarlos, casi como el signo de la energía atómica. Y sin embargo, si no viviríamos si no fuera por los insectos, porque pues las abejas y muchos otros insectos polinizan los cultivos, y la polinización es lo que da la buena cosecha. Es decir, sin polinización hay un 20% de cosecha si la dejamos al aire, pero en cuanto metemos insectos es 90%, 100% de cosecha. Entonces así vemos que realmente han ayudado al ser humano, y que desde tiempos muy anteriores a han servido de diferentes cosas. Incluso en las guerras se utilizaban los nidos de avispas, los nidos de abejas, para combatir desde las grandes fortalezas y aventarles los nidos para que los picaran y entonces huyeran, ¿no? Entonces, cosas que dice uno, pero ¿cómo va a ser que esto? Y sin embargo, así han existido, y seguirán existiendo, quiera que no quiera el ser humano, porque no es que yo lo diga, es que así ha sido durante tantos millones de años, ¿no? Julieta, Entonces, recién estaba hablando de las cucarachas, ¿no? ¿En México se consumen las cucarachas o en América Latina? en México se consumen las cucarachas en el campo, porque hay muchas cucarachas que viven debajo de las cortezas de los árboles, que se alimentan de cosas que hay en el campo. Y sí se consumen otras que viven bajo las hojas del humus, entonces se cierne y caen en el comal directamente y se las comen. Los adultos y los niños, depende de la cantidad que haya, porque increíblemente sí los adultos dejan a los niños comer primero.
Ujú. Julita, como Entonces, parte sí. de su investigación, usted estuvo estudiando y conviviendo con algunas tribus de México. ¿Qué tribus eran y también qué aprendió en base a la alimentación que ellos tienen con los insectos? Pues estuve con los mazaguas, con los triques, con los mijes, con los mixtecos, con los zapotecos, con los etzales, con los otziles, con los lacandones, en diferentes partes de México, con los mayas, que allí fue muy difícil porque tienen prohibido que las mujeres hablen. Entonces nada más se podía hablar con los hombres, y con los otomíes, con los nahuas más al norte, con los pimas, pero generalmente la gente verdaderamente es muy buena, ayuda y le da su tiempo, sin tener dinero ni nada y sin esperar recompensa, le da su tiempo de trabajo. ¿Y cuál fue la última pregunta? Perdón, no se me grabó. Si analizando estas tribus, ¿qué pudo aprender de cómo consumen ellos los insectos? También para Ah, aplicarlo un poco a la alimentación diaria de México y de América Latina, ¿no? sí, ellos generalmente los consumen asados, ¿eh? No hay fuentes de grasa en la naturaleza, es escasa, entonces generalmente los comen asados o los martajan y los comen en moles. En moles quiere decir con chile o sin chile y algunas salsas que se les agreguen. Entonces así se los consumen dentro de tacos o tortillas, como se llaman aquí con lo que se hacen los tacos. Y aprendí que verdaderamente, pues esta gente no tenía inconveniente en comer nada, se comían también lagartijas, que yo para mí era así asombroso ver cómo se las comían, cómo las capturaban, cómo las asaban, se las comían con todo y piel, se comían pescados de los bordos, entonces, que había unos peces que pues yo decía, yo creo que no tienen buen sabor porque están prácticamente en el lodo y sin embargo, se los consumían. Es decir, ellos no tienen ese tipo pues de calificativos que uno tiene y también de repulsiones que uno acepta, ¿no? Tener y hacia cierta comida, hacia ciertos guisos, hacia ciertos animales o cosas. Julieta, ¿cuál es, en su caso particular, su insecto favorito y con cuál insecto recomienda a la gente empezar si nunca antes los ha probado? Con los escamoles. Los escamoles son deliciosos, no sabe que está comiendo insectos y entonces es como si fueran granos de un arroz grande inflado y tienen un sabor exquisito como nuez frita en mantequilla. Entonces las hormigas casi todas saben a nuez. Entonces no son duros porque es estado inmaduro. Entonces se le puede aderezar con pápalo, con cebolla, con diferentes tipos de pimienta, de especies que le ponga uno, entonces y quedan deliciosos. Y ya se ofrecen en muchísimos restaurantes, desgraciadamente a precios exorbitantes, son restaurantes de 5 estrellas, digo 5 tenedores, perdón. Ujú. Entonces verdaderamente yo les diría que empezaran por eso. Y si son gente que no tiene poder adquisitivo, entonces con chapulines o grillos. Los grillos son riquísimos, riquísimos. Yo quiero decir, los apostaba contra cualquier camarón que me den preparado como sea. Entonces, muy, muy sabroso. Pero por otro lado, pues bueno, lo comparo con esto y sin embargo, un día que di una conferencia en Montpellier, entonces que fueron de todo tipo de gente y de niños y adultos, entonces dimos una degustación y vino una niña y me dijo, ahora sí ya sé a qué sabe un tenebrio. Y entonces le dije, ¿a qué sabe? Y me dijo, a tenebrio. Y pues tenía toda la razón. Quiere uno siempre que tengan el sabor a algo que uno conoce y son sabores que muchas veces uno le cuesta trabajo describir, no en todos los casos, pero así es. Julieta Ramos Elordi, investigadora titular del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. De Le México. agradecemos esta comunicación con América Directo y la charla esta sobre insectos y el alimento, si será el alimento del futuro, ¿no? Muchísimas gracias por la Sí, comunicación. claro. Bueno, al contrario, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por interesarse en esto y en mi persona. Gracias.
Adiós. res, ¿no? Simplemente que son vegetarianos, no comen nada de carne. Entonces, pues yo creo que va a ser muy pronto, agraciadamente y desgraciadamente, las dos cosas, ¿no? De que van a ser los insectos un alimento ya, no en el futuro, porque el futuro ya está aquí. Ya lo tenemos y lo vemos que en muchas partes del mundo su consumo es cotidiano y diversificado, y que esto es lo que ha ayudado a la supervivencia de este tipo de gente. Claro, en cuanto nosotros todavía tenemos las cosas empaquetadas, vamos a los supers, conseguimos las diferentes mercancías que utilizamos en nuestra alimentación, pero ellos pues no tienen esa forma de ser, y eso lo encontramos en todas partes del mundo que no se encuentren cerca de ciudades. Julieta, ¿cuánto depende, digamos, o cuánto se relaciona como alimento? En Guatemala, en Panamá, en Nicaragua, en Honduras, digo en Honduras, en Ecuador, en Colombia, en Brasil grandes cantidades, en Venezuela, muchas veces no es la gente, sino las diferentes etnias que lo pueblan, que tenemos que los consumen. La gente muchas de las veces desconoce que son insectos lo que están comiendo. Si le dan algún estado inmaduro, por ejemplo, en las gentes de la ciudad, llega uno al restaurante y dice, que le pregunta al chef o al maître, ¿no? ¿Qué es lo que le recomienda para comer? Dice, mire, pruebe unos escamoles que son deliciosos y que aunque estén caros, vale la pena probarlos, etcétera. El alimento, los insectos como alimento, con el crecimiento que se está dando tan acelerado de la población. Pues se relaciona mucho porque la crisis está incrementando, y los únicos insectos que crecen de una forma geométrica son los insectos, es decir, la ley de Malthus. Entonces vemos que es el grupo dominante sobre la Tierra, constituyen 4/5 partes del reino animal y se les encuentra en todos los medios que existen, desde el desierto hasta en el agua. En lo único que no hay abundancia es en el mar, donde hay pocas especies. En América Latina, México, donde reside usted y donde investiga, es uno de los países donde el consumo de insectos se da también en la cotidianidad, ¿no? ¿En qué otros países de la región se consumen los insectos? ¿En Sí. cuánto cree que se transformará en un alimento básico para la humanidad y para todo el mundo, ¿no? Para la humanidad, y puede ser que ya esté transformado. Ya hay muchos insectos que se enlatan, que se exportan, que varios chefs los han preparado de diferentes maneras en diferentes países, que ha habido un boom de esto, por ejemplo, incluso en Estados Unidos, y que pues va a continuar siéndolo por la necesidad de tener una fuente de proteínas en el futuro, y entonces que sea sustentable, como lo son los insectos. Pero en cuanto a que se los coma todo el mundo, entonces no sabemos pues depende de las creencias de cada persona. Hay gente que no se come una víbora, hay gente que no se come un alacrán, una araña, o que no se come una. Bienvenidos a una nueva edición de América Directo. En esta oportunidad estamos en comunicación con Julieta Ramos Elordi. Ella es investigadora titular del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, desde México DF, y con ella vamos a estar conversando en los próximos 20 minutos sobre el tema de los insectos, ¿no? Si serán o no el alimento del futuro y si se podrán considerar como un alimento básico de la dieta diaria de los humanos de aquí en los próximos años. Julieta, bienvenida, ¿cómo anda? Muy bien, gracias, muchas gracias. Bueno, le queríamos agradecer esta comunicación con América Directo, y lo primero que le preguntamos es, usted lleva investigando el tema de los insectos como alimentos en los últimos 30 años.